cada día una aventura, aprender a enseñar. Bien, respecto a las dificultades de aprendizaje y a la atención, consideramos la atención es uno de los dispositivos básicos del aprendizaje, junto con la memoria, la sensopercepción, la motivación. Hay una relación, pero no en todos los problemas de atención hay dificultades de aprendizaje. Muchas veces lo que ocurre que estas dificultades de atención desfavorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y ocurre que hay un desfasaje entre el rendimiento pedido por la escuela debido a las dificultades de atención. En otras ocasiones sí hay una relación directa entre los problemas de atención y los problemas de aprendizaje cuando van acompañados de dificultades en el procesamiento de la información, en la planificación de la tarea específicamente, en la abstracción para la adquisición de la lectura, de la escritura y del cálculo. Cuando a mí yo hago el primer curso, el primer encuentro, la profesora dice, bueno, que lo hagamos con dominó, que esto, que lo otro. Yo digo, me voy a casa, ¿viste? Sí. Bueno, me pongo a hacer, digo, estos son muy chiquitos, dominó, en el campo no ven. Yo personalmente nunca jugué al dominó. Entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a agarrar un cartón, le voy a hacer los triángulos en la misma posición, le voy a jugar a la casita robada. A la casita robada. Vos tenías un triángulo igual, y con un triángulo igual vos robabas, en definitiva era reconocer ir igual, era una forma de decir, con este igual yo te robo tu casita. Yo le voy a hacer jugar a la casita robada. Hice toda mi planificación como casita. Y me voy allá, ¿viste? Y empezamos porque todos tenemos que exponer nuestra clase, qué sé yo. Y cuando todos dicen, yo no jugué al dominado, le digo así. Yo jugué a la casita robada. Mal hecho, me dice la profesora. Ay, me sentí, te digo, re mal, porque digo, ay, yo que me creí que... Y yo adecué el contenido del dominó a mi clase. Y la verdad que no, y no es lo mismo. Y no fue lo mismo, ¿entendés? No. Y no fue lo mismo. Porque para ellos la casita robada no despertó el interés que despertó el dominó de última que pasó. No ocupó como el plano principal, pero sí fue un llamado más de atención, porque para ellos que no conocían del dominó, yo le quise dar algo más de lo mismo de ellos. Y realmente, dándole algo diferente, lográs resultados mucho más cercanos y más cortos, ¿entendés? ¿Qué profesionales tienen que intervenir a la hora de hacer un diagnóstico? ¿Con qué criterios trabajar? Y sobre todo, ¿cuán exhaustivo es necesario que sea para tener un panorama completo de lo que puntualmente le ocurre a ese niño? El diagnóstico para determinar si hay una dificultad de atención tiene que hacerse a conciencia y interviniendo varios profesionales. Es fundamental, y además de la intervención de varios profesionales, conocer cuál es la actitud, cómo se desenvuelve el niño o la niña en los distintos contextos. Tenemos que tener información de los padres, es fundamental una entrevista para poder recabar información de antecedentes perinatales, de todo lo que tiene que ver con su educación temprana, así como se mueve él en los distintos contextos familiares y sociales. Es fundamental también poder tener una entrevista con los docentes. La información que puede dar el docente respecto a cuáles son las actitudes del niño en la clase, en los distintos contextos escolares, nos pueden dar mucha información, así también como para poder determinar cuál es la cultura institucional, porque muchas veces las pautas institucionales, organizativas, no favorecen o no pueden acompañar el proceso de aprendizaje de un niño que tiene dificultades de atención. Pero no es solamente el tratamiento que se hace en un consultorio, en un centro, sino también el tratamiento que involucra al colegio.
Es decir, necesitamos del colegio recuperar las redes sociales, es decir, que el conflicto entre dos niños desatentos no se transforme en un conflicto de padres, los padres puedan quedar afuera de ese conflicto, puedan y además intervenir en forma mancomunada, es decir, mirá lo que pasa entre nuestros niños, vamos a ver cómo podemos modificar esto, cómo se involucran los maestros respecto a esta situación, no solamente caracterizando su problema de desatención, sino ver cómo ese problema de desatención se puede organizar, construir una identidad propia con los padres y con los niños. La escuela no es siempre igual, a veces cuenta con recursos atractivos, novedosos, actuales, a veces es monótona, a veces sorprende, a veces es rutinaria, a veces es excesivamente discursiva y las actividades a veces son muy mecánicas, otras veces representan verdaderos desafíos intelectuales para los chicos, a veces son creativas, a veces participativas, a veces no. ¿Cómo incide todo esto en la atención? Respecto a los maestros, es todo un desafío para los docentes trabajar con las dificultades de atención y trabajar con la diversidad en general. Y hay algunas cuestiones que tienen que ver con cómo acompañar a estos chicos que tienen dificultades de atención, pero que también las podríamos hacer extensivas a toda el aula, a todo el grupo. Tenemos que pensar que un aula con los bancos, uno detrás del otro, con un docente que en ocasiones monopoliza la palabra, con tiempos muy establecidos, no son el ámbito más adecuado para un niño con dificultades de atención. Por eso es bueno poder trabajar desde distintas actividades, distintas organizaciones temporales y espaciales, poder trabajar, tener momentos de trabajo de instrucción donde es preciso atender al maestro, pero otros momentos de trabajo donde se ejercite, donde se trabaje a partir de la colaboración con los compañeros. Después hay otras cuestiones que a veces parecen obvias, pero que es importante tenerlas en cuenta a la hora de pensar en cómo acompañar más que controlar a los niños con dificultades de atención. Tiene que ver con dar las instrucciones precisas, con encuadrar la tarea, con establecer el contacto de la vista cara a cara con el niño cuando se le pide algo, cuando se le da una consigna, con ayudarlo a través de la organización de agendas, del cuaderno de comunicados, porque los chicos suelen olvidarse o porque no le han prestado atención cuando tienen que cumplimentar con alguna tarea. Además es importante que ellos se puedan expresar, porque generalmente la expresión verbal en algunos casos está afectada también o les cuesta más manejarse con el lenguaje verbal y suelen disfrutar mucho de otros lenguajes como el visual, el auditivo, a su vez que esto puede también ser un recurso para que ellos se puedan concentrar mejor. ¿El ADD o déficit de atención con o sin hiperactividad se puede considerar una enfermedad? Y en ese caso, ¿aumentó en la Argentina? ¿Cuáles son las causas? Lo primero que tenemos que entender que la atención está vinculado a los aspectos sociales. Si este no es el punto de partida, entonces el ADD ha aumentado mucho y se transforma en una patología, se transforma en una enfermedad. Si en realidad entendemos que tenemos medios de comunicación, tenemos contextos sociales, tenemos contextos culturales donde el niño se desarrolla, tenemos multiplicidad de juguetes en edades muy tempranas que le impiden concentrarse en un objeto, tenemos familias con muchas complejidades en la vida diaria que no pueden atenderlo suficientemente, entonces hay elementos suficientes para que el niño se disperse y por otra parte entonces esto se transforma en una pseudoenfermedad. En realidad son aspectos sociales y culturales que inciden profundamente, severamente en las condiciones de desarrollo del niño.
Si además a eso le unimos largas horas frente a la televisión, como muchas veces sucede con los niños, por necesidades incluso hasta familiares, de trabajo, de relaciones, o el hecho de largas horas frente a la computadora de los niños, esto también disgrega las condiciones para poder obtener una adecuada información. No estoy diciendo que ni la televisión, la comunicación, ni que la computadora sea necesaria, pero necesita estar adecuada a las condiciones, a las necesidades y a las responsabilidades que los niños deben asumir para saber tener criterio social de cómo se ubican, cómo se desarrollan. Esto es lo mismo en el colegio, de modo tal de que no sea el problema de la atención un problema expulsatorio del colegio, sino por el contrario, que el colegio pueda entender esta situación, no implique de hecho que el niño es desatento, sino de ver qué pasa con él, y seguramente que en el cuaderno, que en la lectoescritura, en su relación con los niños, podremos entender por qué es esta diversidad de criterios en la atención y por qué esto se transforma en una enfermedad. Es decir, si solamente un niño que aparece desatento lo enfermamos desde el principio, evidentemente esto se transforma en una patología. Ahora bien, que existen niños desatentos, existen, y que puede estar comprometiendo, digamos, su condición normal, también es cierto. Es decir, no podemos tampoco encontrar que este mundo no existe. Existe, pero es mucho más reducido de lo que se expone frecuentemente. Nos vamos, aprovechamos para convocar a los padres, a los educadores, a los profesionales a participar de la jornada que convoca a su vez la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras. Esto va a ser en el Hospital Casa Cuna, Montes de Oca 40. Ustedes pueden tener más información si envían un mail a jornadadeatención@yahoo.com.ar, y les cuento, Atención en el aula, es el título de esta jornada, mitos y leyendas, aportes de la neuropsicología a la educación. Bueno, les contamos también que, como siempre, se puede ahondar más en estos temas, tanto los padres como los maestros, y hay dos libros que queremos sugerirles, dos compilaciones. ADDH, Niños con déficit de atención e hiperactividad, una patología de mercado. Esta es una compilación de León Benazayac, donde hay un artículo también de nuestro invitado, el doctor Víctor Feld. Y también, con la participación de nuestro invitado, Lenguas y lenguaje en la educación infantil, las formas tempranas de comunicación. Recuerden que habíamos hablado de la relación entre el desarrollo del lenguaje y las dificultades de atención. Nos despedimos entonces y nos reencontramos como siempre la próxima semana. Gracias. Es así como hay que ver, es así como hay que entender, es así como hay que creer. La vida es bella, baila con ella, con ese beso de amor en la piel.